Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor en forma alternada. Yo leo un versículo, ustedes otro, desde el versículo 22 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22 en adelante. Lo leemos en el nombre del Señor. Lo leemos en el nombre del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Amén, Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra leída. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra es poder y potencia de los cielos. Te honramos, Señor, porque en ella está expresada tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que solo tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Dios mío, recibimos tu palabra con fe en nuestros corazones, porque al recibirla, Señor, se genera en nosotros la fe que nos falta, la fe que necesitamos para que el milagro que anhela nuestra alma se realice. Padre mío, gracias te damos por la bendición de esta tu palabra, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mi hermano. Gracias, Jesús. La palabra de Dios nos enseña que la Biblia y todo lo que está en ella es la espada del Espíritu. Eso nos dice el capítulo 6 del libro de Efesios. La palabra de Dios también nos dice en la Escritura que tiene el poder vivificante, porque Jesús nos dice también en el Evangelio que sus palabras son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. La palabra de Dios también nos enseña la Escritura que es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra nos enseña esto en 2 de Pedro 1:21. Y descubrimos entonces que estas palabras que tenemos en nuestras manos son la voz de Dios para esta humanidad, son la voz de Dios para la iglesia. Descubrimos que al mencionar las Sagradas Escrituras no estamos hablando de nuestras propias ideas, no estamos hablando de nuestras propias visiones respecto de lo que es lo divino o lo que es Dios, sino que estamos diciendo con nuestros labios lo que es la palabra del Espíritu Santo. Al ser mencionada esta palabra, genera una transformación en aquellos que la reciben, porque la palabra es viva y es eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que la palabra de Dios, que es la Biblia, debe ser el lenguaje de cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Si alguno habla, dice la Escritura de la Epístola, hable conforme a la palabra de Jesucristo. Eso significa que el lenguaje, la visión, la perspectiva, la manera de ver las cosas espirituales debe ser en conformidad a lo que ella
nos enseña a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada visión particular respecto de lo que es el mover del Espíritu Santo, de lo que es el mover de Dios, debe estar subordinado a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras respecto de cómo Dios se mueve o hace las cosas a cada uno de nosotros. Hoy día el Espíritu Santo nos enseña en el capítulo 1 del libro de Hebreos que en el pasado Dios habló de distintas maneras a los hombres y a los padres por Amén. medio de los profetas. Amén, Señor. Pero dice del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1 del libro de Hebreos, pero hoy, en estos postreros tiempos, Dios nos habla por el Hijo. Eso significa que para escuchar a Dios, para entender a Dios, debemos descubrir las riquezas de la palabra enseñada por Jesucristo en el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra de Dios para salvación de todos los hombres. Por esto este Evangelio es una buena noticia, porque es el mensaje que hasta el momento de que Cristo aparece no era conocido. Y el mensaje de Dios es dar una respuesta a la necesidad del pecado del hombre, de la salvación que el hombre puede obtener. Toda realidad espiritual que hoy día está aquejando tu vida, toda realidad espiritual que angustia tu corazón, quiero decirte que en Jesucristo está la buena noticia de que Él en la cruz del Calvario cumplió por nosotros y por lo tanto nos dio toda la bendición de Dios para nuestra alma. Somos de aquellos que no esperamos la bendición, sino que tenemos la bendición en su Hijo Jesucristo. Porque en Él está la promesa de Dios, porque en Él está la respuesta de Dios, y la palabra de Cristo es capaz de transformar toda realidad que hasta este minuto es una realidad imposible de lograr humanamente hablando. Porque las palabras del Señor, que son espirituales, son espíritu y son vida. Me recuerdo que el Señor en una oportunidad, cuando es llevado al lugar de tentación, dice la Escritura que cuando es enfrentado al maligno, Él solo le menciona las Sagradas Escrituras. Ni siquiera hace alguna cosa para que Satanás se vaya del lado de Él, sino que sencillamente Él menciona las Sagradas Escrituras. Y frente a eso, el mal retrocede, porque las palabras del Señor son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y generan un efecto en el corazón del que las recibe. Hermanos queridos, es interesante darnos cuenta aquí que el apóstol Juan, cuando nos habla y nos hace entender este mensaje de que Dios tiene un sentido de búsqueda con aquellos que deben ser aquellos que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Qué interesante es darnos cuenta ahí que el énfasis del Espíritu Santo es buscar adoradores, y en segundo plano la adoración como consecuencia de alguien que se ha sujetado al Señor en todo el sentido de la palabra. La palabra proskuneo, que tiene que ver con aquellos que adoran al Señor, los proskunetes, que son aquellos que se doblegan a lo que el Señor dice, es porque estos tienen actuando el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y esto genera una actitud de respeto, de sumisión a lo que implica Dios sobre sus vidas. Dios busca personas, Dios los busca a cada uno de nosotros, más que el aparataje que nosotros podamos mostrar en nuestra realidad externa. Dios busca el corazón del hombre y de la mujer que está dispuesto a reconocer en el Señor el dueño de su vida, el Señor de toda realidad importante en la vida del hombre. Hermanos queridos, dice la Biblia que Dios ha decidido en este postrer tiempo hablarnos por medio de su Hijo. Y su Hijo nos enseña en el Evangelio que Él ha venido a buscar adoradores, personas que no solamente tienen una expresividad que refleja una condición espiritual, sino personas que tienen el corazón rendido al Señor. Podemos levantar nuestros brazos, podemos hacer muchas cosas aquí porque es el sistema, es la forma que tenemos para hacerlo, pero Dios está interesado en un corazón que está sujeto al Señor en todo el sentido de la palabra, dándole el lugar que a Dios le pertenece en la vida de cada uno de nosotros. Debemos tener al Señor como el centro de nuestra vida.
más que cualquier forma religiosa, más que cualquier ritualismo que podamos tener, lo que a Dios le interesa es que tu corazón esté entregado al Señor Jesucristo, reconociendo la importancia de Dios sobre nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, respecto de lo que acontecerá en el último tiempo, y habla con relación a lo que Dios dirá a la iglesia, a aquellos que han sido parte del pueblo de Dios, y les dirá: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y dice también el versículo más adelante: muchos le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y nos damos cuenta que muchas veces descubrimos en el mensaje que el Señor nos dice ahí, que la forma o los formalismos no tienen que ver con la autenticidad que debe existir en el corazón del creyente. Dios no nos llama a adoptar formas espirituales, Dios no nos llama a adoptar frases que de repente pasan a ser sencillamente lenguajes místicos, como un abracadabra o como cualquier forma que podamos mover de algún modo lo espiritual. Dios nos llama a tener a Dios presente en nuestras vidas en todo el sentido de la palabra. Usted debe amar al Señor con intensidad. Toda expresividad de adoración debe ser genuina desde el corazón hacia Dios, porque a Él servimos y a Él adoramos. Qué importante que nos demos cuenta que el Señor, al reflejarnos en su palabra esa realidad, acontecerá que la espiritualidad nosotros muchas veces la medimos por estos aspectos que tienen que ver con manifestaciones sobrenaturales. Pero yo quiero decirle que el Señor nos muestra ahí que el corazón de los hombres estaba lejos de Dios, porque el accionar del Espíritu Santo siempre es suplir la necesidad de aquel que busca al Señor, suplir algún milagro, alguna sanidad por la necesidad que existe en la persona, pero en ningún caso avala la conducta del que ministra de alguna manera. Debemos entender que muchos de alguna forma recurrirán a esta realidad para a lo mejor poder demostrar su espiritualidad. Si alguien hiciera milagros, si alguien echara fuera demonios, si alguien tuviera muchas facultades que dentro del medio tienen que ver con las manifestaciones de Dios, ni siquiera se nos pasaría por nuestra mente que no existe espiritualidad en porque las señales las veríamos. Y la Biblia dice también que en el último tiempo aquellos que engañarán a los escogidos harán prodigios y milagros, y engañarán, dice la Biblia, aún a los escogidos si pudiesen hacerlo. Lo que hace la diferencia es lo que se enseña respecto de Dios y de su palabra. Lo que en este tiempo será el colador espiritual sobre este mundo es que la iglesia deberá aferrarse al Evangelio de Jesucristo, a escuchar las palabras enseñadas por el Señor y no claudicar en dos pensamientos, ni por señales, ni por ninguna realidad que pueda de alguna forma motivar nuestras emociones. Más que nunca hoy día debemos entender que estamos entrando y estamos ya en un periodo de apostasía, donde muchos se han apartado de la fe del Evangelio. Muchos hoy día blasfeman desde los púlpitos diciendo herejías que contradicen lo que enseña las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude a todos nosotros para estar despiertos con relación a lo que Dios nos dice en su palabra. La Biblia dice aquí, porque la palabra del Señor habla de la mujer que estaba en ese lugar, y el Señor, una de las cosas que le menciona, le dice que ella adora algo que no conoce o que no sabe. Son las mismas palabras que usa el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, donde va a un lugar donde había muchos ídolos y descubre un altar ahí al Dios no conocido. Y les dice de esta manera: observo que sois muy religiosos, pero a este altar que está aquí es al Dios que yo les predico, al Dios no conocido, al cual adoráis sin conocerle. Podemos tener toda expresividad
religiosa, podemos tener toda realidad externa de alguna forma que refleja algún sentido espiritual, pero Dios nos llama a conocerle. La palabra ginocos, que tiene que ver con alguien que es capaz de reconocer en el Señor o en el que adora lo más importante para su vida y dejar que esa fe y esa convicción llene de tal manera su vida que es imposible que alguien pueda ser indiferente a lo que Dios nos dice en el Evangelio. Hermanos queridos, es el tiempo no solo de saber respecto de Cristo. Dios nos llama a conocerle, a tener una relación íntima con Él, a buscarle en oración, a tener tiempos en su palabra. Es imposible que usted pueda conocer al Señor solamente abriendo las Sagradas Escrituras cuando usted viene a reunión al templo. Dios quiere que todos los días escudriñemos y descubramos la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, la acción del Espíritu Santo para el tiempo en el cual nosotros estamos metidos, dice la Escritura. Debemos darnos cuenta que este conocer al Señor tiene que ver con una relación personal. La persona decide creer en alguien y este alguien es tan importante para él que va a buscar toda oportunidad para querer agradar a aquel que ha considerado su Señor y su Dios. La Biblia dice que en el último tiempo será multiplicada la maldad sobre este mundo. Y por causa de eso, el amor de muchos se enfriará. Eso significa la palabra maldad y tiene que ver con anomia, que tiene que ver con una realidad que transgrede toda norma espiritual enseñada por el Evangelio. Todo lo que tiene que ver con lo bueno, todo lo que tiene que ver con lo moralmente justo, será transgredido porque Dios pasará a ser para las personas algo sin importancia. Por esto que este mundo hoy día de alguna forma persigue la fe, persigue a los cristianos, no cree en Dios, le rechaza sencillamente porque estas realidades confrontan su pecaminosidad y el hombre cada vez más va a un camino de desazón y de angustia sobre este mundo. Dios nos ha llamado a todos nosotros a amar la palabra del Señor, amén, a descubrir que al exhortar la palabra de Cristo no estamos hablando de sabiduría humana, animal o diabólica. Estamos hablando de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y al abrir nuestra boca esa palabra generará una transformación en aquellos que le llegan, en aquellos que penetra esa palabra guiada por el Señor. Jesús, al mencionar la palabra de Dios, es capaz de hacer que Satanás se vaya de su lado. Hermanos queridos, cuando no solo creemos lo que decimos, no solo anunciamos lo que decimos, veremos los milagros que necesita nuestra vida. Debemos escuchar más que nunca lo que Dios tiene que decirnos. Podemos pasar todos los días diciéndole, Señor, háblame, y Dios te muestra las Sagradas Escrituras y te hace ver que por ellas Él está hablando a cada uno de nosotros que somos su pueblo. En el pasado, Dios habló de distintos modos por los profetas a los padres, pero hoy día Dios ha decidido hablarnos por su Hijo. Y por lo tanto, al leer las Sagradas Escrituras, descubrir los principios espirituales que Jesús nos muestra, descubrimos por lo tanto la respuesta que necesita nuestra vida para cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Estas dos personas, la mujer y aquellos que estaban en el Areópago, adoraban a alguien que no conocía. Dios desea que nosotros podamos tener una relación profunda con Él, descubrir su grandeza, descubrir el valor que tienen las cosas que Dios nos enseña en su palabra y darnos cuenta que el Espíritu Santo hoy día está en nosotros, que el poder de Dios actúa poderosamente en nuestra vida y nosotros debemos bendecir al Señor porque hoy día no estamos pidiendo limosna, porque hoy día no estamos agobiados espiritualmente, es gracias a la misericordia de Dios y que Él no nos ha dejado solos, sino que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Si hay respuesta para nuestra vida, si hay solución a algunas necesidades que han existido en nuestros corazones, es gracias a Dios, gracias a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra.
La Escritura nos ordena y nos ayuda a entender que debemos oír y hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos queridos, porque el obedecer a Dios, como nos dice la Escritura, generará en nosotros toda clase de bien. Podemos decir Señor, Señor, pero si ese Señor, Señor es solo un lenguaje religioso, no tendremos respuesta a nuestra necesidad. La Escritura nos dice que Dios nos enseña que cuando nosotros meditamos en la Escritura, entendemos lo que Dios nos dice en el Evangelio, nuestro fundamento es una roca. Y por lo tanto, todo lo que edifiquemos, todo lo que podamos crecer, si estamos plantados sobre la palabra de Cristo, que es la roca, nuestra construcción no se destruirá. Nuestra vida irá creciendo espiritualmente. Pero si nuestro crecimiento, nuestra vida está fundamentada en la mediocridad religiosa, descubriremos que todo lo que hagamos no tendrá trascendencia, porque solo Dios, dice la Escritura, da el crecimiento. Amén. No es del que corre ni del que se esfuerza en algo, sino que es Dios el que tiene misericordia sobre nuestras vidas. Dios nos llama, por lo tanto, en este tiempo, en un mundo que está convulsionado, en un mundo que está a las puertas de la venida del Señor, un mundo que está en un proceso de tribulación y de apostasía, es cuando Dios nos llama a la iglesia a erguirnos y estar despiertos, porque nuestra redención viene. Dios nos llama más que nunca a abrir nuestra boca, a hablar a aquellos que están a nuestro lado respecto del Señor Jesucristo, porque es la única respuesta para este mundo en este tiempo. Hermanos queridos, Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que tienen el sentido claro de que Dios es lo fundamental sobre su vida. Por lo tanto, todo eso y toda esa realidad es la causa, la motivación por lo cual nosotros hacemos las cosas para el Señor. La fe debe ser genuina. Las obras no salvan al hombre, sino la obra de Cristo. La voluntad del Padre es la verdadera relación que debemos tener con Jesús, según lo que el Señor nos enseña en sus mandamientos. La advertencia de Dios para nosotros en este tiempo es contra el autoengaño, que estamos sencillamente de repente viviendo un sentido de Dios, pero no el Dios en todo el sentido de la palabra para nuestra vida. Dios quiere una vez más que su palabra ocupe el lugar fundamental en nuestra vida, que nuestros mensajes sean en conformidad a lo que el Señor nos enseña en su palabra, porque Dios nos enseña que la Escritura es útil para cada uno de nosotros y habla a todas las áreas de nuestra vida. En una oportunidad, los discípulos del Señor estaban escuchando a los fariseos que enseñaban cosas. Y la Escritura dice que Jesús les habla a sus discípulos y les dice estas palabras en Mateo 23, versículo 1 al 5. Le dice: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Eso el Señor está haciendo entender a los discípulos, que la verdad de Dios puede venir de cualquier persona, porque la verdad de Dios sigue siendo verdad, a pesar de que todos nosotros podemos hablar respecto de Dios, pero a lo mejor ser inconsecuentes en muchas realidades de nuestra vida personal. Pero la verdad sigue siendo verdad, venga de quien venga. Amén. El grave error que nosotros cometemos es rechazar a la persona y rechazar la verdad. Pero Jesús le dice en Mateo 23, haced lo que ellos dicen, porque en ese minuto lo que ellos estaban diciendo era correcto. Estaban mencionando las Sagradas Escrituras. Pero el Señor le dice, pero no hagáis como ellos hacen. Hermanos queridos, eso nos hace entender a cada uno de nosotros que al tener un discernimiento claro respecto de lo que enseña el Señor en las Sagradas Escrituras, sabremos diferenciar las dos realidades. Sabremos discernir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Y por lo tanto tomaremos una actitud responsable frente a eso. El Señor Jesús
habló del matrimonio y él nunca se casó. Eso significa que hay verdades espirituales que a lo mejor no vamos a tener toda la experiencia de tenerlas, pero siguen siendo una verdad revelada de las Sagradas Escrituras para nosotros. Debemos darnos cuenta que Dios de alguna forma quiere hacer sabio al sencillo. De alguna forma Dios quiere llamar a aquellos del anonimato para que pasen a ser personas de trascendencia, no por sus méritos, sino por causa de la obra de Dios que se dará profundamente en el corazón de aquellos que han decidido poner a Dios en el centro de su vida. La palabra de Dios nos dice aquí, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, Señor. La Escritura dice aquí que la mujer le dice, cuando el Mesías aparezca, nos hablará de las cosas que necesitamos saber. Jesús le dice, yo soy el que te estoy hablando. Hermanos queridos, las promesas que Dios nos tiene en su palabra están cumplidas en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo está toda la bendición de Dios para nosotros. No es algo que va a venir, es algo que ya está en la persona de Cristo. El estar en el Señor nos hace a cada uno de nosotros personas que podemos recibir lo que Dios ha establecido en la persona de Jesucristo para nuestra vida. Por lo tanto, nuestros anhelos no deben estar sencillamente en lo que nos vendrá como bendición, sino que debemos darnos cuenta de lo que hoy poseemos por causa de que Dios ha decidido morar en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. La mujer, cuando descubrió la grandeza del Señor, nos dice el versículo 28, dejó su cántaro y fue donde sus amigos a hablarle respecto del Señor. Así es. Podemos tener una forma de ver la vida, podemos estar caminando, haciendo cosas, tenemos una finalidad diaria cada día que nos levantamos, pero cuando descubrimos la grandeza de Cristo, todo lo más importante en nuestra vida pasa a segundo plano y el Señor ocupa el lugar que le pertenece en nuestro ser. Y lo que inmediatamente sucedió en esta mujer, que ella partió y habló respecto de Cristo, enseñó lo que Dios le había dicho y generó esto, que los hombres dejaran el lugar donde estaban, y dice la Escritura que fueron hacia el Señor. Hermanos queridos, usted puede tener una vida que solamente dentro de estas cuatro paredes, y cuando usted sale hacia afuera sigue viviendo la vida rutinaria que usted siempre ha tenido, y pareciera ser que la fe que goza y disfruta en este lugar allá afuera no fuese tan fuerte en su vida. Yo quiero decirle que es que lo que debe suceder en el corazón nuestro es que debemos descubrir la riqueza de Cristo, la riqueza de las palabras del Señor, descubrir lo grande que es Dios para nuestra vida, y el rumbo que llevamos será cambiado, será tocado por el Señor, y nos volveremos personas que comunicamos a Cristo a aquellos que no lo conocen. Y muchos vendrán al Señor por causa del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de su palabra, que es la inspiración del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado para cambiar no solo nuestra historia, Dios nos ha llamado para cambiar la historia de esta humanidad. Dios nos ha llamado para hacer una buena noticia a este mundo, no con nuestro mensaje, no con nuestras metodologías, sino con la obra del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones por medio de la palabra viva del Señor. Amén. Que proclama en nuestros labios y nuestro corazón. Conocer nos llevará a obedecer lo que conocemos. Conocer lo que Dios nos enseña en la palabra nos llevará a obedecer lo que Dios nos dice en la Escritura. Sí, Señor. No debemos obedecer nada que atente contra la palabra del Señor, porque esta palabra de Dios es la regla de fe y conducta para nosotros los creyentes. Dios la ha puesto en nuestras manos y nos dice que es la espada del Espíritu. Con esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos avanzar en este mundo conquistando cualquier circunstancia que sea un obstáculo para nuestra vida espiritual. En Cristo hemos recibido libertad. En Cristo hemos recibido una palabra espiritual que es el Evangelio. Y por lo tanto tenemos toda la bendición
de Dios sobre nuestra vida. La palabra de Cristo no es la ley de Moisés, que era la letra muerta del Antiguo Testamento. Amén. La palabra del Evangelio desde el Nuevo Testamento para adelante es la palabra del Espíritu, y por lo tanto en ella está la respuesta. Todo lo pasado era sombra de lo que tenía que manifestarse, pero aparece Cristo y la historia cambia. El hombre ya no vive en la esclavitud, no vive en la imposibilidad. El hombre adquiere una libertad, y por eso la Escritura dice: permaneced firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Amén. En Él hemos recibido libertad espiritual, hemos salido del yugo de la ley y hemos sido puestos por el Señor en la gracia, y hoy día gozamos plenamente de lo que Dios es y de lo que Dios implica. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Jesús. Alabado Gloria a sea el Dios. Señor. La palabra del Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así nos dice la Escritura. Y por lo tanto, hoy día la palabra del Señor es lo que nos enseña a nosotros la actitud que debemos tener frente a Él. Ninguno de los que estamos aquí nos ganamos el cielo. Ninguno de los que estamos aquí tenemos mérito para agradar a Dios. No. Hay uno solo que tiene el mérito. Y nosotros en Él, hoy día el Padre nos recibe como hijos. Hoy día el Padre nos da las bendiciones. Solo por los méritos de Él. Hemos sido libertados en Él. No estamos encadenados. No estamos atados a yugos. ¿Por qué? Porque Él nos dio libertad en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Toda realidad que usted sienta que le ata es Satanás, que quiere anular la obra de Cristo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Creamos al Señor, creamos a su palabra, y el creer en lo que Él nos dice transformará nuestra realidad propia, nuestra realidad de pensamiento, nuestras circunstancias, porque le creemos a Él. Oramos al Señor. Padre, te damos